Bueno, bienvenidos al 14º episodio de, de la Tribuna Blanca. Hoy día vamos a estar hablando sobre la séptima jornada de Champions. Real Madrid 6, Mónaco 1. Para comenzar, me parece que este es el mejor partido de la temporada para el Real Madrid en general. Parece que ha habido un dominio bastante claro ah, sobre el rival, sobre el Mónaco, y que la mayoría de jugadores han jugado bien. Ahorita voy a recalcar un poquito algunos rendimientos individuales que me parecieron que fueron positivos y algunos que no tanto, ¿no? Pero en general un equipo que controlaba bien, buen trabajo defensivo por parte de los delanteros, que es algo que les llevábamos pidiendo bastante, y además se muestra que Arbeloa parece que está teniendo una buena relación con los jugadores, ¿no? Con ese abrazo que le da Vinicius y demás, se muestra que los jugadores están un poco más con él, y creo que esta forma de Arbeloa de intentar comenzar ganándose la confianza de los jugadores para ver si puede aplicar, ayudarles a que jueguen al nivel y en las posiciones que ellos quieren, creo que es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Porque ya se vio que con un método 100% intervencionista como el que tenía Xavi, esto no funciona así de bien, ¿no? Y luego además creo que el Madrid presionó bastante bien, como ya dije, y eso mostró algunas de las cosas buenas por parte de, de los jugadores, ¿no? Por ejemplo, Hausen, me parece que se notó claramente que su fuerte sigue siendo la presión y la defensa hacia adelante, ¿no? Porque se ve que él, cuando el Madrid iba a presionar, y iba a buscar los rechaces, él tenía muy buen anticipo, ganaba bastantes balón, pero a la hora que el Madrid tenía que retroceder y él tenía que marcar, sobre todo a Balogun, muchas veces acababa metiéndole faltas, no podía ganarle los duelos en defensa y demás. Y en general me parece que eso es algo que llevamos viendo, y creo que Hausen tiene que mejorar en este aspecto, ¿no? Luego, luego hablando de algunos otros jugadores, voy a hablar de los laterales, que creo que es importante hablar de ellos, que son esta vez Valverde y Camavinga. Dos jugadores que, a pesar de que su posición natural, por así decirlo, es ser centrocampistas, creo que de laterales lo hicieron bastante bien, sobre todo Camavinga, que en el segundo gol encuentra por usando su talento individual, encuentra un gran pase a Guller para continuar la jugada, y que finalmente termina en un buen gol, ¿no? Un buen gol para el Madrid. Y luego Valverde, que mete dos asistencias. En la primera, porque es capaz de leer bastante bien la jugada, él, y muestra además que él, quizá teniendo un cerebro un poco más pensado en ser mediocampista que en ser lateral, él termina dando una buena asistencia para abrir el partido rápido, ¿no? Porque cuando Valverde se la da más tantuono, y Bellingham y Bellingham corre hacia atrás, lo típico que haría un lateral, que es 100% lateral, sería ir por atrás, ¿no? Intentar redoblar al extremo, pero en este caso Valverde decide ir hacia el medio de la jugada y consigue darle un buen pase a Mbappé para que defina a placer, ¿no? Y creo que eso fue una buena lectura por su parte, y lo felicito porque fue importante en el gol, ¿no? Fue pieza fundamental porque libera ese carril para que Mbappé tenga espacio para definir a placer y comenzar ganando el partido muy temprano a los 4 minutos. Luego Camavinga, como ya mencioné, me gustó bastante su partido, creo que fue bastante bueno a la hora de neutralizar a, a los jugadores del Mónaco, lo vi bastante sólido defensivamente, y además que creo que de lateral explota bastante su buena conducción que tiene, porque se ven varias veces que él, cuando comenzaba a correr con el balón, no lo podían frenar, los mediocampistas tenían que terminar haciéndole falta, o por ejemplo Zakaria o Tese, tenían que empezar a agarrarlo, y incluso es gracias a Camavinga que Zakaria, el que es el pivote y el capitán del Mónaco, se lleva una amarilla, ¿no? Luego también, bueno, que me olvidé hablar de Courtois. Me parece que su partido es bastante bueno, tapa las que tiene que tapar, y en un partido que es cómodo, sinceramente, no, creo que lo hizo bastante bien. Sí me parece que en el gol tiene cierto grado de responsabilidad, porque creo que, a pesar de que Ceballos evidentemente tiene un error muy grosero porque no da el pase que tiene que dar,
Courtois lo pone en una posición de bastante desventaja porque le da un pase al medio con dos jugadores en presión y él como que y él tiene que buscar una forma de salir rápido, ¿no? Y eso definitivamente lo complicó y por eso es que definitivamente termina teniendo ese error. No creo que si Courtois debió ahí quizás buscar otro pase, un pase un poco quizás más arriesgado o intentar simplemente despejarla porque por culpa de esto no reciben un gol, ¿no? Pero creo que eso no volverá a pasar. Y luego hablar finalmente de Asensio, que solo jugó un tiempo porque entró por Dani Ceballos, moviendo a Tchouaméni de central, que es algo que ya vimos en el partido anterior, ¿no? Que Arbeloa, al ver el poco funcionamiento de bola, porque en este caso, aunque en este partido fue un poco mejor, porque hubo bastante mejor circulación que en el partido de Levante, eh, aún así el Madrid tiene problemas para avanzar en las jugadas y se ve una vez más que Tchouaméni no es un pivote capaz de crear el juego del Madrid, es más un destructor, porque se ve que cuando él tiene la oportunidad de interceptar y defender y tirarse al suelo, es un gran pivote, tiene IQ para este tipo de cosas, pero no es bueno con los pies, o no es tan virtuoso con los pies como se querría de un jugador de su nivel. Así que definitivamente eso. Y bueno, hablando de Asensio, que ahora sí, que jugó poco, en un tiempo donde la verdad el Mónaco atacó, pero no tanto. Y bueno, me parece que su partido es correcto. Solo jugó una parte, supuestamente por una molestia, que dicen que puede ser un poco más grave. Esperemos que no sea así, porque si no, no tenemos centrales para el partido del sábado, que es un partido clave porque es contra el tercero. Y además que sabiendo dónde lo que ha pasado, que tenemos que buscar eh, recortar esa distancia, porque el Barcelona nos ha dado una vida, por así decirlo, al haber perdido contra la Real Sociedad y que te pones a un punto donde cada vez los partidos son, ganar los partidos es cada vez más imperativo y es necesario ganarlos si que se quiere mantenerse en esta lucha por la liga, ¿no? Luego ahora sí hablando del mediocampo, Bellingham, quiero hablar primero de él. En primer lugar, me parece que su partido no es tan bueno. A pesar del gol, creo que su partido es un poco, tiene poco peso en el juego en general. No lo veo un jugador que se involucre tanto como me gustaría. Creo que él tiene más capacidad para involucrarse de lo que está haciendo. Y a veces lo veo como un poco perdido, como que no sabe encontrar su sitio en el campo, porque es una especie de todocampista pero que al final no termina siendo tampoco tanto un nexo, porque Guller se pone un poco más como el nexo de la jugada y no sé. Bellingham cada vez me parece que es un jugador que no está mostrando su mejor nivel, a pesar de que hoy día marcó un gol y creo que hizo un partido correcto, no me pareció un mal partido tampoco, pero no es el partido que yo esperaría de un jugador de su talento y de su calidad. Así que bueno, veremos que Arbeloa le puede encontrar un buen sitio en el equipo y que se pueda sentar mucho más y que cada vez meta más goles porque vemos que él de cara a puerta siempre es un jugador muy peligroso, que tiene buena capacidad de definir a pesar de ser centrocampista y creo que se puede aprovechar esto. Ahora hablando de Tchouaméni, que ya hablé un poco sobre él, un poquito de repaso, me pareció que su partido fue bastante bueno, interceptó, no se ganó ninguna amarilla y me parece que juega bastante bien. Y de central también me parece que lo hizo bien después de la salida de Asensio. Creo que Arbeloa está utilizando bastante este recurso de meter a Ceballos para tener un poco más de progreso de bola, a pesar de que el partido de Ceballos no me parece muy bueno porque comete un error muy claro. eh, Creo que definitivamente este recurso de mover a Tchouaméni al central y poner a Ceballos eh, para intentar movilizar la bola. Es un uso interesante, es una estrategia interesante por parte de Arbeloa. Y creo que se puede seguir haciendo porque definitivamente el Madrid tiene y necesita un buen movimiento de bola. Y creo que Tchouaméni esto no te lo puede dar o no es dentro de no está tan dentro de su kit de capacidades. Él es un jugador de robo, de destruir, de empujar, de entrar a los duelos físicos. Y en eso sí es un jugador con bastantes virtudes. Luego Guller, para mí, el mejor de los tres del mediocampo. Me pareció un partido muy bueno y
Y creo que él, en los pases, dando varios pases claves, como en el segundo gol de Mbappé, o por ejemplo dando la asistencia para el gol de Vinicius, creo que se ve bastante bien su capacidad. Creo que él, como siendo un conector, es bastante capaz y cada vez se ve más que ya este jugador es una realidad y que proyecta muy buenos números siendo mediocampista, es uno de los mediocampistas de las top 5 grandes ligas de Europa con más contribuciones de gol, lo cual es una locura, considerando que es un jugador muy joven, que aún tiene bastante que aprender y que muchas veces ha jugado un poco más retrasado de su posición habitual, que es más, más de 10 más un enganche o incluso de extremo derecho, pero creo que de extremo derecho no se aprovechan tanto sus cualidades. Además, creo que además tiene una contribución directa de gol con esa asistencia a Vinicius en el robo, porque los del Mónaco intentan salir, Arda Güler intercepta y termina dejándosela a Vinicius, que hace una gran jugada individual para el gol, ¿no? Y ahora hablando de los tres de ataque, que me parece que este es de los pocos partidos que yo recuerdo en este último tiempo donde tanto Vinicius como Mbappé me parece que juegan un buen partido, ambos. Vinicius sobre todo, creo que fue el más importante valor de ataque que tenía el Madrid y fue la principal espada para atacar, generó bastantes jugadas, genera y contribuye a prácticamente cuatro de los goles, porque mete dos asistencias, un gol y además uno de los goles lo genera él con una buena jugada individual que terminó en un centro para el autogol de Tilo Kerer, ¿no? Me parece que este es el mejor partido de Vinicius en esta Champions junto con el del Olympiacos. Y es bueno y a pesar de que yo valoro bastante el partido de Vinicius, creo que este partido lo tiene que comenzar a hacer eh, más a menudo porque no lo estamos viendo. No estamos viendo a este jugador constantemente. Lo vemos de vez en cuando, como por ejemplo contra el partido contra el Barça o en el partido de ayer, pero definitivamente Vinicius tiene que intentar ser más regular, intentar jugar mejor y creo que si mantiene ese nivel y Arbeloa mantiene su confianza en él, creo que Vini puede ser muy importante si queremos conseguir algo esta temporada. Además, hablando de esto, la relación entre Arbeloa y Vinicius, personalmente yo la siento mucho más cercana que con Xabi Alonso. Creo que Vinicius una vez más ha demostrado que es un jugador muy pasional, que depende de cómo se sienta en el partido, va a jugar mejor o peor. Por ejemplo, creo que en este partido estaba especialmente motivado porque eh, él había visto que el Bernabéu le había pitado y que quería demostrar que tenía un buen nivel y creo que por eso es que hoy día juega un buen partido, ¿no? Creo que es un jugador que quizás en las oportunidades de caos o cuando se duda de él, él se crece y también en las grandes citas creo que eso lo motiva y saca su mejor versión como se vio hoy día, ¿no? Donde él tenía una gran prueba volviendo al Bernabéu después de tener un partido contra el Levante algo hostil, que el Bernabéu fue hostil en contra de él, lo pitaron fuertemente, tanto cuando tocaba el balón como cuando sonó su nombre por megafonía, pero me pareció que jugó bien y espero pueda mantener ese nivel. Ahora Mbappé me mete dos grandes goles. El primero que es el que abre, los dos primeros para abrir el partido. Y me pareció que fue un buen partido por parte de él. Generó. Sabemos que el Mónaco es una de sus víctimas favoritas. Y hoy día lo vuelve a demostrar metiendo dos goles con mucha clase. El primero, que como ya mencioné, viene de una gran jugada de Mastantuono junto con Valverde. Y él termina definiendo muy bien. Le mete un con el empeine muy duro y la pelota va y simplemente es muy difícil de atajar porque la pone bastante pegada al palo y me pareció que hizo una buena acción individual. Ahora hablar y creo que definitivamente Mbappé tiene que intentar mantener este nivel. Lo vamos a necesitar en el partido de la Cerámica. Creo que es un partido muy duro
y que definitivamente hay que intentar, como sea, que nuestros jugadores lleguen a ese partido motivados porque puede ser importante por la lucha por la liga. Por eso una de tus últimas grandes partidos, por así decirlo, junto con junto con por ejemplo el ir a Valencia junto con Mestalla, junto con ir al Camp Nou y junto con con la vuelta del derby en el Bernabéu. Creo que el partido que se viene es muy clave y definitivamente necesitamos que tanto Vinicius como Mbappé estén enchufados y estén motivados para intentar sacar un resultado positivo y continuar en la lucha por la liga. Ahora hablando de Franco. Para mí Franco fue probablemente su mejor partido con el Madrid desde que llegó. Muy, con mucha contribución. Apoyó bastante. Me gustó su partido en general. Creo que lo hizo bien. Y Y bueno, mete un gran gol con una gran jugada de Vinicius que recibe, se gira y mete un buen pase porque ve a Mastantuono que está solo y Mastantuono que sorprendentemente vuelve a meter su segundo gol con derecha a pesar de ser un zurdo. Sus dos goles con el Real Madrid han venido con su pierna mala, lo cual me sorprende porque es un jugador que tiene una zurda bastante talentosa y y que no haya metido goles aún con la zurda me sorprende, pero creo que aún va a llegar, porque creo que Arbeloa confía bastante en él y además siento que lo que él permite es brindar bastante coherencia al equipo. Esto debido a que permite que el ataque del Madrid no se centre tanto por la izquierda, porque se puede centrar un poco más por la derecha, como se vio con dos goles del Madrid que vienen por la derecha, y así poder tener una doble amenaza tanto por la izquierda como por la derecha, lo cual permite bastante que el Madrid sea un equipo mucho más equilibrado y que tenga mucha más coherencia a la hora de atacar como se vio, porque me parece que este partido es de los mejores del Madrid en materia ofensiva y creo que es porque justamente estaba Franco ahí para equilibrar el ataque. Ahora, hablar un poco de los cambios que entraron. Dani Ceballos me pareció que fue eh, quizá de lo peorcito del equipo, sinceramente. Eh, Creo que el error que comete es bastante grave, porque en una posición así no se puede intentar hacer un pase así, pero como ya dije, creo que no es completamente su culpa, creo que también Courtois quizás lo pone en una situación bastante difícil al darle un pase de esa forma, en esa posición además, y creo que eso lo compromete y termina haciendo que él cometa ese error y que finalmente termina siendo gol y que Courtois prácticamente no puede hacer nada ahí porque el delantero ya estaba ahí solamente frente al arco. Luego Gonzalo García, Carvajal y Fran García que ingresan también. Creo que no tuvieron muy poco que hacer. El partido ya estaba prácticamente culminado, ya iba 5-1. Ya sabía que no iba a haber ningún problema, pero creo que sus ingresos no fueron de mucha contribución. Y luego finalmente, para mencionar que debutó Dani Meso, jugador del Castilla, y demuestra una vez más el compromiso que tiene Arbeloa con intentar hacer debutar a varios de estos chicos y que confía en ellos, creo que mucho más que nuestros anteriores entrenadores que preferían poner a cualquier titular fuera de posición antes de comenzar a utilizar a uno de estos canteranos y creo que Arbeloa no le tiembla tanto el pulso a la hora de hacerlo. Pero bueno, ahora para hablar un poco de lo que se viene, tenemos un partido muy duro un partido muy duro en la cerámica, muy duro, y uno que puede definir quizás la liga. Para mí si ese partido se pierde, dudo bastante que la liga se pueda ganar, porque, porque ya con los partidos que te queda un calendario un poco difícil. Además, vuelves a estar a 4 puntos, una vez que el Barça quizá indirectamente te ha dado la mano al perder ese partido importante contra la Real Sociedad. Creo que definitivamente el Madrid tiene que intentar aprovechar esto, seguir ganando, aprovechar esta buena situación que se ha generado y este buen ambiente generado por la victoria en este partido y seguir
seguir luchando por la liga, seguir buscando, intentar conseguir algún título, porque ya nos quedan solamente la liga y la Champions, porque ya hemos perdido la Supercopa y además perdimos la Copa del Rey. Pero yo creo que definitivamente se puede ganar ese partido, especialmente si el equipo juega como jugó hoy y aprovecha sus buenas virtudes, ¿no? Como ya mencioné, creo que el equipo jugó bastante bien a la hora de presionar y eso ayudó a que, por ejemplo, centrales como por ejemplo Hausen, que son jugadores que defienden bastante mejor a la hora de anticipar que a la hora de defender para atrás, definitivamente se le vio, ¿no? Porque creo que todos nos dimos cuenta que él, cuando tiene que presionar, interceptar, buscar bola, él es un jugador muy clave, pero a la hora de tener que defender y controlar a los delanteros no es tan bueno. Se vio en el gol de Lewandowski, no tuvo buena lectura de juego, y además en el partido de hoy porque constantemente le hacía pequeñas faltas a Balogun porque no podía controlarlo de forma adecuada. Y además otra cosa que me preocupa en este caso es la, la lesión de Asensio, porque creo que es peligroso porque no tenemos centrales y no tener centrales es un problema bastante grande porque no hay mucha solución al respecto. La única sería quizás poner a Joan Martínez del Castilla y hacerle debutar aquí, pero no sé si es la situación idónea para un debut. Pero veremos qué hace Arbeloa. Vemos que Arbeloa confía en Joan, cree que es un jugador con mucha proyección y que el Madrid también lo ha considerado uno de sus proyectos para un posible central del futuro en él y creo que definitivamente sí, quizá, sí tenga las condiciones, pero bueno, hay que ver qué once va a sacar Arbeloa para esta competición, ¿no? Para el próximo partido. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Un episodio quizás un poco más corto, creo que no había mucho para decir. El partido fue, fue bastante, hubo bastante control, no hubo ninguna situación muy dura. El Madrid dominó bastante en todas las líneas, tanto con buenos rendimientos individuales de todo el equipo, de sus mediocampistas, de sus defensores y de sus atacantes. Y Y es un partido positivo que creo que definitivamente es una buena base de lo que puede mostrar el equipo de aquí hasta que acabe la temporada y esperemos que se pueda mantener y que sea una constante para que el equipo progrese, pueda seguir jugando este tipo de fútbol, porque creo que es un fútbol de contraataque que nos gusta bastante a los madridistas y además creo que es lo que más se acopla a esta plantilla, porque creo que esta plantilla no tienen la capacidad de jugar el fútbol tan posicional y táctico que quería jugar Xabi Alonso, porque tenemos jugadores que no tienen quizá tan buen pie, como por ejemplo Tchouaméni o Camavinga, que creo que no son este tipo de jugador. Creo que definitivamente jugar al contraataque tiene muchísimo más sentido, además considerando tus dos delanteros, que son dos aviones, van muy rápido. Creo que puede servir bastante mantener este esquema, esta idea de juego de intentar jugar el contragolpe y meter los goles aprovechándose de los espacios que el equipo te puede generar. Además, definitivamente hay que tener cuidado porque me parece que este resultado, no diría que es engañoso, pero creo que el Mónaco, y lo mismo diría en el partido de Olympiacos, eh, te permite y te ayuda un poco en cierta manera, dejando de tanto hueco a tus delanteros porque cuando el partido se rompe es cuando los delanteros del Madrid, sobre todo Mbappé y Vinicius, sacan sus mejores versiones porque a ellos les gusta bastante el caos, saben cómo aprovecharse de eso, aprovecharse de los huecos, ganar en velocidad, saber aprovechar la mala atención de los defensores y, y creo que ellos tienen que seguir jugando a ese nivel y si lo consiguen, pueden venirse cosas positivas en la temporada, ¿no? Pero definitivamente el partido con Villarreal, en mi opinión, el Villarreal no va a jugar de esta forma, va a jugar de una forma mucho más compacta, mucho más sólida, intentando dejar menos espacios y complicando bastante que el Madrid pueda meter los goles que necesita meter y jugar y que sus delanteros estén en una posición favorable, ¿no?
Pero bueno, eso es todo por mi parte. Espero les haya gustado este pequeño análisis de la contundente victoria sobre el Mónaco y esperemos que se pueda mantener. Esperemos que además el equipo pueda mantener ese nivel, tanto individualmente con algunos futbolistas eh, como colectivamente, porque creo que el equipo mete buenos goles colectivamente y que además roba balón y tiene un orden táctico bastante bueno y que funcionó bastante para lo que se buscaba en el partido y que pudo neutralizar a un equipo, y pudo neutralizar al equipo francés de forma muy clara. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Espero les haya gustado y a la Madrid. Nos vemos en el siguiente episodio.